El rodaje concluyó en agosto de 1944 en los estudios de la UFA en Babelsberg. La leyenda dice que Harlan trató de demorar todo lo posible la filmación para evitar así que los soldados metidos a extras volvieran al frente. Otra mentirijilla autoexculpatoria del director. Tal vez, pero al menos bastante más verosímil que la de los casi 200.000 extras. El coste total ascendió a 8,8 millones de Reichsmarks, lo que vienen a ser unos 3,2 millones de dólares de entonces, unos 500 actuales. Lo que el viento se llevó salió por poco más, 3,8 millones de dólares. Otra cosa es la rentabilidad de una y otra cinta. Un dinero esos casi 9 millones con el que se podían haber adquirido alrededor de 200 cazas Messerschmitt o 40 tanques Panzer VI. Bien pensando, el delirio de Goebbels ahorró muchas víctimas. Tras el rodaje vino el montaje, y ahí llegó el gran momento del que a fin de cuentas era el amo de la película, que no era otro que el reseñado Propaganda Minister. Y es que Goebbels acortaría metros de cinta por un valor de 2 millones de Reichsmarks. O en otras palabras, que casi un cuarto de la inversión se fue a la basura. La tijera se ensañó particularmente con las escenas de bombardeo de la ciudad, a todas luces para que los alemanes no viesen reflejado su sufrimiento en la vida real más allá de lo imprescindible. Asimismo, la escena de la muerte del príncipe heredero Luis Fernando sería eliminada, una censura en este caso históricamente pertinente, pues lo cierto es que Luis Fernando, brillante músico amén de general, había fallecido un año antes en acto de servicio. Curiosamente el príncipe fue borrado de la pantalla, pero no así su nombre de los títulos, donde todavía aparece interpretado por el actor Jasper Bono Ertzen. Igualmente en esta etapa de postproducción al filme se le añadió la música, y como es de esperar no se repararon en gastos a la hora de elegir compositor. Norbert Schultze. Un nombre que probablemente no resulte familiar al común de las gentes. Otra cosa es si lo asociamos a una determinada melodía. En efecto, Schultze era el creador de la que tal vez sea la canción en alemán más famosa de todos los tiempos, Lili Marleen. Como tantos otros, su servicio a la causa propagandística nazi tuvo más de obligación que de devoción. Suyas fueron muchas de las canciones que cantaban las huestes de la Wehrmacht. Títulos como Desde Finlandia al Mar Negro, Tanques en África, Bombas en Inglaterra y otros igual de belicosos se confundieron con aquella que, basada en un poema escrito por un soldado en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Schultze tituló Das Mädchen ante der Laterne, la chica bajo la farola. Pero ese nombre no le duró mucho. Estallada la Segunda Gran Guerra, y tan pronto se convirtió en patrimonio común de todas las tropas en conflicto, pasó a denominarse como la protagonista de la canción. Curiosamente Goebbels, en otro de sus alardes de sectarismo, prohibió su difusión en el frente con la excusa de que sembraba la melancolía en los soldados. No fue eso óbice para que confiara en Schultze, como tampoco lo fue su escasa experiencia como compositor cinematográfico. A fin de cuentas, para el Propaganda Minister Kohlberg era una batalla, solo que filmada, y a una batalla no se va con bandas sonoras, sino con himnos exactamente como los anteriores. Vertaufe, bautismo de fuego, sería, en este caso, el más destacado de esos himnos presentes en la película. La película fue preestrenada en 3 pases simultáneos el 30 de enero de 1945, coincidiendo con el 12º aniversario del ascenso de Hitler al poder. Uno se hizo en el cine UFA de la Alexanderplatz berlinesa, con un público formado por un selecto grupo escogido entre los soldados acuartelados en la ciudad y las juventudes hitlerianas. El otro se hizo en el Cine Théâtre de la Ville de La Rochelle, localidad francesa que albergaba una de las más importantes bases navales alemanas y que desde septiembre de 1944 estaba sitiada por los aliados. Para hacer llegar la película, un avión alemán tuvo que lanzar el rollo en paracaídas. La tercera y última proyección sería un pase privado para Hitler y su camarilla en la Cancillería. Horas antes el Führer había hecho el que sería su último discurso radiado, donde siguió mostrando su confianza en la victoria final.
No hay noticia de que el visionado de la cinta le hiciera cambiar de opinión. En los días sucesivos la película fue llegando a los cines de lo que quedaba del Reich, entre ellos los de aquellas ciudades que habían servido de escenario. Entre ellas la propia Königsberg, donde fue vista y no vista. Y es que la capital de la Prusia Oriental sucumbiría al Ejército Rojo a primeros de abril tras 2 largos meses de asedio. No fue muy distinta la suerte del resto de escenarios. De hecho, la propia Königsberg cayó en manos soviéticas incluso antes, un 18 de marzo, también después de un cerco de 2 semanas particularmente intenso. Tan intenso que el 90% de la ciudad quedó destruida. Claro que mayor aún fue la merma de población. Y es que la prohibición de evacuación por parte de las autoridades nazis dio como resultado que acabara la guerra con poco más de 2.000 habitantes. En 1939 los censados eran exactamente 33.580. En Berlín la película se proyectó en 2 grandes cines de unos 2.000 asientos en cada uno. Al principio las 2 salas estaban llenas, pero todo cambió a partir de marzo, una vez que los rusos comenzaron su avance sobre la ciudad. Paradójicamente ese pánico no afectó en igual medida a las aventuras del barón Munchausen, la cual llevaba casi 2 años en cartelera sin apenas merma de público. Al final sería vista por 18 millones de espectadores. Indudablemente un cañonazo de película que hasta cuenta con su secuela hollywoodiense, la que realizará en 1988 el miembro de los Monty Python Terry Gilliam. En definitiva, entre morir divirtiéndose con las exóticas andanzas del fantoche varón y hacerlo padeciendo por partida doble, en la realidad y en la pantalla. Con lo de 1807 y con lo de ahora, los alemanes se decantaron por lo primero. Existe constancia de que Goebbels vio la película al menos en 2 ocasiones más. La última sería el 17 de abril en un pase privado junto a sus colaboradores. Tras el visionado, el Propagandaminister proclamó: «Caballeros, dentro de 100 años mostrarán otra película en color que describa los terribles días que vivimos. No querrían jugar un papel en esta película, para volver a la vida dentro de 100 años. Todos ahora tienen la oportunidad de elegir la parte que les tocará en la película dentro de 100 años. Puedo asegurarles que será una imagen fina y elevadora». A la vista de lo sucedido con la mayoría de los jerarcas nazis, el papel elegido por los que le escuchaban debió estar bastante más cerca del entreguismo de Lukadou que de la irredenta contumacia de Nettelbeck. No es descabellado suponer que conforme el fin se acercaba el patriotismo fuera cediendo ante el elemental sentido de supervivencia y el que no puso tierra de por medio se rindió al enemigo con cara de no haber roto un plato. Pero Goebbels no podía caer tan bajo. Su histrionismo ególatra y su visión teatral de la existencia no podían dejar pasar la oportunidad de donar a la posteridad un final lo más grandilocuente posible. Un final, en suma, de película. De película de terror más concretamente. Así, hacia las 20:30 del 1 de mayo de 1945, un día después de que Hitler se suicidara junto a su amante Eva Braun y su perra Blonde, el Propagandaminister y su esposa Magda envenenaban con cianuro a sus 6 hijos, Elda, Helmut, Hildegard, Oldine, Hedwig y Heidrun. Todos comenzados con la letra H. La H de su admirado Hitler. Tras eliminar a los niños, el matrimonio se quitó la vida con sendos disparos. Posteriormente y siguiendo sus instrucciones, soldados de las SS procedieron a quemar los cadáveres. 8 días más tarde Alemania capitulaba. Acabó el nazismo y empezaba la lucha por la supervivencia en una Alemania en ruinas y humillada. Como tantos otros, militares, políticos, empresarios, la gente ligada al cine trataba de desligarse de la gran tragedia de la que fueron cómplices. Como es de suponer, Bert Harlan no lo tenía nada fácil. De los primeros procesos de desnazificación salió exonerado. Sin embargo, en 1949 se tuvo que enfrentar a una demanda por complicidad con el genocidio. El director volvió a quedar absuelto. Su argumento de que todo lo hizo obligado caló en los jueces. Sus partidarios le sacaron a hombros del tribunal. O habría que decir los partidarios de los que le obligaban a hacer lo que no quería.
Aunque el repudio le siguió acompañando el resto de sus días, Harlan rodó hasta 11 películas más después de la guerra, la mayoría de ellas protagonizada por su esposa, Christina Soderbaum, quien también salió airosa de la purga postbélica. Se trató en general de adaptaciones literarias sin contenido político ni mayor trascendencia cinematográfica. No obstante, hay dos de esas cintas que merecen una mención especial. Una es Traición a Alemania, de 1954. La trama gira en torno a Richard Sorge, el espía alemán al servicio de la URSS que avisó a Moscú que Japón no tenía previsto atacar el país soviético, lo que permitió trasladar numerosas tropas desde Asia para así hacer frente a la invasión nazi. Curiosamente, y a pesar de lo que pueda hacer pensar el título, la película glorifica a Sorge, al punto que fue tildada de prosoviética. Se conoce que quiso llevar tan lejos la exorcización de su pasado que se pasó de frenada. Más paradójico si cabe es lo del Tercer género, de 1957. ¿Imaginaron bien? La película trata el tema de la homosexualidad. De hecho, es la primera cinta alemana que lo aborda. Naturalmente, la película no es una reivindicación de las relaciones entre personas del mismo sexo, hecho tabú por aquel entonces en prácticamente cualquier país, pero sí una mirada compasiva en tanto el fin inicial no era otro que la derogación de la Directiva Nazi 175, particularmente dura con la homosexualidad. Lo cierto es que el resultado final dista tanto de ese propósito como que la película acaba culpando a la sodomía de la degeneración del arte moderno. Un subproducto tardío del sentimiento fascista, dice de ella el portal alemán Filmdienst.de. Portal, ojo al dato, de orientación católica. Harlan fallecería en Capri en 1964. Soderbaum lo haría en 2001 en un asilo. Tras la muerte de su esposo rodó otras 5 películas y una serie de televisión, aunque su dedicación básica en este periodo fue la fotografía. Uno de los 3 hijos del matrimonio, Thomas, se estableció en Polonia donde realizó un exhaustivo trabajo sobre los campos de concentración. Tan exhaustivo que sus investigaciones propiciaron la apertura de 2000 casos relacionados con crímenes de guerra. Heinrich George sería detenido por los ocupantes soviéticos y llevado al campo de internamiento de Sachsenhausen. Según el informe, era uno de los actores fascistas más respetados, así como que contribuyó a la continuación de la guerra a través de la agitación en radio y periódicos. Durante su reclusión llegó a perder 40 kilos. Moriría por una apendicitis maltratada el 5 de septiembre de 1946. Sus restos fueron encontrados en un bosque cercano al campo en 1994. Identificados a través del ADN de sus hijos, serían llevados a un cementerio berlinés, ciudad que le concedió una tumba honoraria, mérito reservado a personas destacadas en cualquier disciplina. El semanario Der Spiegel rebatió la polémica que siguió a la distinción a George con estas palabras: hat wirklich bezahlt. Traducido, él ya pagó por lo que tenía que pagar. Paul Weiganar, por su parte, no tuvo problemas con los ocupantes, sabedores de su militancia antinazi. Arrastraría su enfermedad hasta 1948, cuando falleció. Durante este tiempo solo realizó una película que no llegó a ver estrenada. Poco se puede añadir de su paso a la posteridad que no se haya dicho ya. Naturalmente recibió los mismos honores póstumos que Heinrich George y algunos más. Bastantes más, a decir verdad. Como curiosidad, decir que se casó 5 veces según unas fuentes y según otras 7, y que fue primo de Alfred Weiganar, el formulador de la teoría de la deriva continental. Horst Kaspar continuó con su carrera teatral, mas no por mucho tiempo, ya que murió en 1952, a los 39 años. Añadamos un nuevo dato a su vida, y es que era un Misling de segundo grado. Misling significaba raza mixta. En el caso de Kaspar el mestizaje se debía, ahí es nada, a un antecedente judío. Aún así a Goebbels le gustó tanto su aspecto ario como su forma de interpretar, lo que le permitió seguir trabajando.
y es que aunque la frase se deba a Hermann Göring a raíz de un profesor de su infancia al que salvó del Holocausto, también el Propagandaminister llevaba a gala aquello de judío es todo aquel que yo digo que es judío. El resto del reparto tampoco llegaría muy lejos. En algunos casos, como el de Gustav Diesel, por motivos naturales. El austríaco solo rodó 2 películas más, ya que un derrame cerebral se lo llevó en 1948. Por su parte Irene von Meyerdorff trabajaría en otras 13 cintas, aunque todas olvidables. En 1960 se casó con un actor inglés y abandonó su oficio. Fallecería en 2001. Pocos en Alemania recuerdan que fue su musa bélica. En el caso del ultranazi Klaus Clausen la derrota le cayó encima de lleno, no volviendo a rodar hasta 1952. Se refugió en el teatro y en los años finales de su vida se interesó por la antroposofía, una suerte de esoterismo con tufillo supremaquista. Los hay que no se apean del tigre ni aún después de ser comidos. Y como contrapunto a los anteriores Kurt Maisal. Como ya se indicó, fue el mejor parado de todo el elenco. Dirigiría más de una decena de películas, y aunque como actor nunca pasó de secundario salvo en sus propias producciones, consiguió meter la cabeza en el Star System hollywoodiense. Merced a ello consiguió trabajar a las órdenes de grandes como Douglas Sirk o Robert Siodmak, aparecer en El día más largo y codearse con figuras del cine alemán como Kurt Jürgens o Maximilian Schell. Y si esto parece poco, Maisal fue además director del Teatro Estatal de Baviera. Tampoco le fue mal al jefe de producción Wolfgang Liebeneiner. Rodaría una media de 2 películas al año durante los 50 y 60. Alguna como La familia Trapp con gran éxito de crítica y público. Tanto éxito que los americanos hicieron una versión musical de los avatares de la familia Trapp titulada The Sound of Music. Lo que en Iberoamérica se llamó La novicia rebelde y en España Sonrisas y lágrimas. Y si cabe aún más airoso salió el co-guionista Alfred Braun. Los soviéticos tuvieron en cuenta su paso por las cárceles nazis y recibió la consideración de antifascista. Volvió a la radio primero en la zona comunista y luego en la occidental, labor que simultaneaba con el oficio de director. En esta última tarea no dejó gran huella, pero como radiofonista alcanzó el puesto de director de la SFB, la emisora pública del Berlín Occidental. Un superviviente nato el tal Braun. Algo menos suerte tuvo el músico Norbert Schulze. Calificado como compañero de viaje del nazismo, fue incluido en una lista negra y tuvo que afrontar una fuerte multa. Tras el ostracismo retomó su actividad compositora, óperas, musicales, ballets, y hasta una treintena de bandas sonoras. Todo eso y más para al final pasar a la historia por un solo motivo, el haber sido el autor de Lili Marleen. En definitiva, Kohlberg no aportó nada a ninguno de los que participaron en ella, más bien lo contrario. De aquí no salió ningún Clark Gable ni ninguna Vivian Leigh. El viento se la llevó y solo su contexto histórico la hace interesante. Ni siquiera se salió con su primer objetivo, que no era otro que insuflar moral al pueblo alemán en las postrimerías de la contienda. Los que, con todo perdido, siguieron luchando hasta el final lo hicieron bien por fanatismo, bien obligados, pero no por el visionado de una película que, para colmo, acababa en derrota. Así, no debieron ser muchas las lágrimas vertidas cuando la película fue retirada de los cines en las 4 zonas en que se subdividió Alemania y el propio Berlín. Cabe pensar que la cinta fue vetada más por sus propósitos y sus promotores que por su inocente contenido en sí. Tras 20 años acumulando polvo en los almacenes de la UFA, Kohlberg volvería a las pantallas en 1965. A la película original se le habían añadido insertos documentales donde se advertía de los paralelismos con la propaganda nacionalsocialista. Esto, añadido al hecho de encontrarnos en una Alemania a la que casos como la detención de Adolf Eichmann habían sacado de la amnesia colectiva, hizo que se multiplicaran las protestas. De este modo la cinta revisada, cuyo título completo era Kohlberg, 30 de enero de 1945, en un intento de poner el foco en las circunstancias de su estreno, desplazando a un segundo plano la historia como tal, fue retirada de los cines.
En 1998 la cadena franco-alemana Arte mostró la película en televisión con motivo de una velada temática sobre Heinrich George y precedida de un documental sobre su creación. Más tarde se sacó en DVD, a día de hoy una pieza de colección difícil de encontrar, y en consecuencia, elevada de precio. En cualquier caso el vídeo se encuentra en YouTube en varias versiones, al menos 2 de ellas subtituladas al castellano. Actualmente la película es propiedad de la Fundación Friedrich Wilhelm Murnau, institución nacida en 1966 con el propósito de preservar el legado del autor de Amanecer y Nosferatu, pero que con el tiempo se convirtió en banco de memoria de la totalidad del cine germano clásico. Seamos justos con Kohlberg. Es una película de propaganda, maniquea y patriotera, cierto, pero no más que otras cintas de su época, algunas tenidas por obras maestras. La lista sería infinita: 3 lanceros bengalíes, las 4 plumas murieron con las botas puestas, Gunga Din Bougeste, la Pimpinela Escarlata, la señora Miniver, la carga de la Brigada Ligera, Corazones Indomables, Camino de Santa Fe, la escuadrilla de la Aurora, Destino Tokio, Clandestino y Caballero. Caso extremo fue el de Lady Hamilton, cuyo guión tiene partes escritas por Churchill de su puño y letra. El Premier hizo lo posible por extrapolar la lucha en solitario de Inglaterra contra Napoleón, con la que se estaba librando en aquel momento contra la Alemania nazi. Y hablamos de cine en estado puro, con la taquilla en el punto de mira. ¿Qué decir de aquellas producciones de encargo sin otro fin que el propagandístico? Caso este de la serie de documentales ¿Por qué luchamos?, coordinada por Frank Capra. Se dirá que estas al menos estaban del lado de la democracia y la libertad, más que muy a menudo tan bellas palabras no fueran sino coartada para hacer apología del colonialismo más voraz. En tal caso, y mal que pese a bien pensantes, habría que hablar una vez más de las aportaciones de todo lo que se considera políticamente incorrecto al cine, aportaciones sin las cuales tal vez este no sería llamado el séptimo arte, sino el 37º, por detrás de la papiroflexia y por delante del feng shui. En definitiva, si la épica nacionalista de Kohlberg dista de ser excepción, si su nazismo es más de contexto que explícito, y si, aun siéndolo, podría ser hasta disculpable en aras de la creatividad. ¿Por qué su olvido? ¿Por qué tampoco saben de su existencia? ¿Por qué Rotten Tomatoes ni siquiera la tiene registrada? ¿Por qué es mala? Así de sencilla es la respuesta. Un producto mediocre y simplón, sin otro gancho que el determinado por sus fines. Nada hay en ella digno de trascender a esos fines. Ni el guión, elemental y previsible más allá de que relate hechos históricos. También la lista de Schindler o El pianista se basan en sucesos reales, pero, vamos, que no es lo mismo. Como Spielberg y Polanski tampoco son lo mismo que Harlan. Ni mucho menos la dirección. Las batallas, un simple mover tropas de aquí para allá. Los bombardeos, tan fácil como estampar rocas contra decorados. Con experiencia tras la cámara o sin ella, que cada quien se pregunte si con tanto dinero no habría hecho algo mejor. El que esto escribe tiene clara su respuesta. Y acto seguido considérese si sería capaz de hacer lo mismo con la escena del incendio de Atlanta. Mejor, o al menos igual que la de la película de Selznick. Con su mismo presupuesto o 10 veces mayor. El que suscribe también tiene clara su respuesta para este caso. Y en fin, ni tampoco las interpretaciones. Planas, unidimensionales y recitativas. Y no por la calidad de los actores y actrices. Algunos, como se ha dicho, con una amplia experiencia sobre las tablas o ante las cámaras, y otros más novatos pero con un futuro a buen seguro prometedor de no haber nacido allí y entonces. Seamos justos con Kohlberg, sí. Y lo justo es decir que como película es pura mediocridad. Y seámoslo también, ¿por qué no?, con su mecenas. Para sentenciar que fue la maldad personificada. Pero para añadir que, al contrario que su obra, el de mediocre no tuvo un pelo. Y es que no nos engañemos.
Los ardides manipuladores de Goebbels han creado escuela. En el arte, en la publicidad, en los medios de comunicación, y claro está, en la política. Y no hay que irse muy lejos. La actual pandemia de COVID y su empleo informativo por todas las partes, institucionales o libertarias, farmacológicas o negacionistas, vienen demostrado que el propaganda minister está más vivo que nunca. En consecuencia, nada de extraño habría en que hubiera prestado su perverso talento, pero talento al fin, para dejar como herencia algo más que un peplum de serie B, pero a la alemana y con húsares en vez de centuriones. Seguramente fuera que sus capacidades persuasivas, como las del señor al que obedecía y adoraba, ya no eran las mismas que las que le llevaron a controlar las filias y las fobias de millones de seres dentro y fuera de Alemania. El hecho es que Goebbels apostó y perdió, no una sino dos veces, en la vida real y en la pantalla. David Selznick vivió atormentado por la idea de que se le recordara por una sola película. Lo cierto es que a día de hoy se le recuerda básicamente por esa película. Todo lo contrario que al propaganda minister, al que se le recuerda por todo lo que hizo y todo malo. Por todo, salvo por Kohlberg.